Hola y bienvenidos nuevamente. En este video vamos a seguir con nuestro curso de SQL Server. En este video vamos a actualizar la estructura de la tabla en SQL Server, ¿sí? Entonces, digamos que como le había dicho, hay dos maneras, digamos, de actualizar datos, ¿sí? La una es por aquí, digamos, por tema del script. O la otra, digamos, por ejemplo, vamos aquí a la tabla de clientes, vamos aquí a diseño, ¿sí? Y aquí en diseño podemos actualizar esa tabla, por ejemplo. Yo no quiero que el nombre sea de 50, un ejemplo, 50 carreteras, sino de 80, ¿sí? Si le doy aquí ya se actualizó, si cierro, digo que quiero guardar, ahí se guardó. Y si voy nuevamente a la tabla de usuario, ¿sí? A diseño, se dan cuenta que ya la tabla ya no tiene una longitud de 50, sino una longitud de 80, ¿sí? Podemos, por ejemplo, acá código, nombre, apellido, teléfono, dirección. Vamos a agregar otro dato aquí, un dato de ejemplo, referencia, ¿sí? Vamos a decirle que también es de tipo text, ¿sí? Y si yo quiero guardar, ahí se guardó la tabla. Si yo voy nuevamente acá a la tabla de usuarios, a diseño, me doy cuenta que ya está la tabla de referencia agregada, ¿sí? También podemos, vamos a cerrar aquí, alterar la tabla, ¿sí? La base de datos desde acá, ¿sí? Entonces ya no vamos aquí a crear la tabla, no vamos a crear, sino vamos a decirle que es alter, ¿sí? Alterar la tabla, ¿sí? Pero esta no es la tabla, bueno, la tabla clientes, ¿sí? Digamos, cuando nosotros nos encontramos desarrollando ya sea un sistema, ya sea una página web, ¿sí? Ya que necesite de la conexión de una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí estoy creando un sistema en Visual Studio, ¿sí? Un sistema, digamos, que es esta tabla que está aquí. Bueno, es una de las que está trabajando aquí. Podemos mirar acá, ya que estoy acá, en el tipo de conexión de la base de datos. Vamos a ver dónde que estaba conectado, la solución, eh, esta, ¿sí? Y vamos a mirar aquí el tipo de conexión que tenemos acá. Sí, es como un ejemplo, digamos, por ejemplo, vamos aquí a la capa de datos y aquí conexión. Sí, aquí tiene, bueno, estoy usando la base de datos punto de venta, ¿sí? Entonces estoy trabajando con esta base de datos, punto de venta, ¿sí? Ahí es cuando, digamos, por ejemplo, en esta base de datos, ¿sí? Vamos a cerrar un momentico aquí. En esta base de datos, digamos, un ejemplo, la tabla usuarios, ¿sí? Voy a decirle aquí en diseño, la tabla usuarios, digamos, aquí se me, durante la programación, durante, digamos, el tema de a mí se me olvidó de crear una tabla aquí dentro de esta base de datos, ¿sí? O digamos quiero modificar un dato aquí ya hecho en una columna, ¿sí? Podemos hacerlo, ¿sí? Solamente es, podemos, digamos, de varias formas. Por ejemplo, esta es la tabla de usuarios. Vamos a buscar la tabla aquí usuarios, por ejemplo, la tabla usuarios. La tabla de usuarios, por ejemplo, aquí tengo la tabla de usuarios. Vamos a ver acá en un script. Vamos a cerrar esto.
y yo quiero modificar un dato en esta tabla, ¿sí? Digamos, ya que no quiero que por ejemplo la fecha de creación sea data time, sino que sea de tipo date, ¿sí? Y podemos aquí esto cuando nosotros estamos creando una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, la base de datos que estamos aquí, se dan cuenta que aquí dice, vamos a darle aquí control Z y volver a la base de datos que tenemos acá, ¿sí? Esta base de datos, aquí dice que identity que no sea nula, ¿sí? También aquí cuando estemos creando la base de datos, por ejemplo de la tabla de clientes, ¿sí? Podemos colocarle que sea identity, ¿sí? Y aquí agregamos el tipo, perdón, el tipo de datos, ¿sí? Que sea not null, ¿sí? También lo podemos hacer así. O cuando estamos acá dentro de la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, vamos con la tabla usuarios, clic derecho, diseño, ¿sí? Aquí ya podemos dar clic derecho y damos aquí set primary key, ¿sí? Cuando le demos aquí primary key, ¿sí? Y si nos vamos acá a la acá donde dice a ver designer, bueno, full text, aquí identity, acá podemos decir si es identity o no, ¿sí? Que aunque se autoincremente, ¿sí? Si le damos aquí doble clic, si es esto que está acá 1 en 1 es identity, si es 1 1, ¿sí? Que se autoincremente y que sea not null, ¿sí? Acá vemos, acá dice que se anula, decimos que no se anula, ¿sí? A eso se refiere con esto, ¿sí? Entonces podemos, esto lo podemos volver acá también otra vez y vamos a remove primary key, la podemos remover, guardamos cambios para que se nos guarde, ¿sí? A esto se nos refiere cuando hacemos este tipo de consultas acá. Entonces, ¿cómo actualizamos la estructura de una base de datos? ¿Sí? Entonces, vamos en primer lugar, vamos a la tabla donde queremos, por ejemplo, yo aquí quiero agregar el móvil, ¿sí? Móvil o celular, ¿sí? Tipo que es varchar, eh, vamos a colocarle de 20 caracteres, ¿sí? ¿Sí? Yo quiero agregar este campo dentro de la base de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a acá a la tabla clientes, nos vamos acá donde dice diseño, ¿sí? Y yo quiero agregar una columna después del, antes del correo. Entonces, le doy clic derecho, insert column, ¿sí? Y aquí se me insertó la columna. Entonces, le dije que era varchar eh, vamos a darle que era de 20, listo. Ahí agregamos esos datos, ¿sí? Si yo le digo aquí, bueno, le doy acá en salir, ¿sí? Me dice que si quiero guardar los cambios, le digo que sí y listo. Aquí se guardó los cambios. Entonces select, vamos a hacer un select asterisco from eh, la tabla clientes, ¿sí? Ejecutamos y se dan cuenta ya está el dato celular dentro de la tabla, ¿sí? Acá está, se dan cuenta. Entonces, como así, digamos, es una de las formas, digamos, de agregar datos dentro de la columna, ¿sí? Nuevamente, diseño. Ya quiero, aquí después de correo quiero colocar referencia,
referencia, es el que de tipo text y listo, ¿sí? Guardamos. Si me voy al query, vuelve, se dan cuenta que aquí no está el campo referencia después de correo, ¿sí? No está, ¿sí? Ahorita se van a fijar cuando yo le dé, seleccione la tabla, ya que la guardé, vamos a seleccionar, ejecutar, y se dan cuenta, aquí ya se agregó el campo referencia de nuestra base de datos, en nuestra tabla. Por ejemplo, también podemos agregar otro campo, acá vamos a agregarlo después de apellido, esta columna, y vamos a ver fecha de nacimiento, a decirle que es varchar, vamos a copiarle aquí, o podemos agregarle otro tipo de datos acá de tipo date o datetime, ¿sí? Aquí guardamos. Si nos vamos acá a la consulta, se dan cuenta que aquí entre apellido y teléfono, acá agregamos entre apellido y teléfono, agregamos la fecha de nacimiento, ¿sí? Acá todavía no se ve reflejado. Se dan cuenta que aquí en medio de esto de apellidos y teléfono, aquí se va a agregar una columna, ¿sí? Vamos a ver, ejecutamos. Bueno, aunque ya está agregada, solamente mostrarla aquí. Agregamos y si se dan cuenta, aquí está fecha nacimiento, ¿sí? Ya más adelante también vamos a mirar cómo insertar datos, ¿sí? Dentro de una base de datos manualmente. También, digamos, entre la tabla podemos aquí código, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dentro, así, encima del teléfono, ponerle también que sería aquí, a ver, edad, ¿sí? Y vamos a colocarle un tipo de dato entero, ¿sí? Si le damos guardar y vamos a sacar nuestra de la consulta, aquí se va a agregar otra columna, vamos, perdón, agregué una, aquí no, era acá, seleccionamos y si se dan cuenta está el campo edad, ¿sí? Bueno, siguiendo con nuestro curso, esta columna aquí es muy importante, ¿sí? Que dice allow nulls, ¿sí? Permitir valores nulos, ¿sí? Por ejemplo, este código, ¿sí? Aquí tenemos que agregar lo que sea una llave primaria, ¿sí? Cuando estemos, eso lo vamos a estar mirando más adelante cuando veamos el tema de primary key y foreign key, ¿sí? En las tablas, en la base de datos, ¿sí? Por ahorita no vamos a centrarnos en esto, pero también este campo es importante, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si lo dejamos aquí, ¿sí? Que aquí no acepte valores nulos, ¿sí? Cuando por ejemplo estemos creando algún, por ejemplo, en este sistema acá, ¿sí? Que por ejemplo aquí hay unos campos, bueno, si quiere vamos a ejecutarlo para que ustedes se den de cuenta. Ustedes se den de cuenta lo que pasa, ¿sí? Cuando yo agregue datos acá, ¿sí? Por ejemplo, eh, vamos a agregar algo acá, a ver, nuevo producto, gaseosa, ¿sí? Cuando yo le diga que generar comandos me dice que faltan datos requeridos, ¿sí? Aquí me está pidiendo que ingrese datos, ¿sí? En esta columna, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa cuando estemos agregando datos dentro de nuestra base de datos, ¿sí? Que nos va a decir que ahí no podemos dejar ese campo vacío, ¿sí? Obligatoriamente tenemos que agregar datos en ese campo. Por ejemplo, si yo aquí le digo que
no quiero, entonces yo digamos, me puede pedir todos estos códigos, ¿sí? Cuando yo esté trabajando, digamos, me va a pedir bueno, el código, obviamente, el código es autoincremento, ¿sí? Se va a generar automáticamente uno en uno, va a ir aumentando. Entonces, aquí, digamos, aquí a lo que me refiero es aquí, al nombre, al correo, al teléfono, al apellido, a la edad, ¿sí? Me va a decir, es obligatorio insertar datos, que no se dejen estos campos, no pueden ir vacíos cuando yo esté agregando datos, ¿sí? En cambio, cuando yo dejo esto sin marcar, este campo lo puedo dejar vacío, ¿sí? No puedo ingresar nada y automáticamente me va a permitir guardar los datos, ¿sí? Porque digamos puedo dejarlo ese dato vacío, pero estos campos que están aquí ya marcados, que sean no null, sí o sí tengo que agregar ingresar datos para poder guardar la información, ¿sí? Esto vamos a estar mirándolo más adelante. Nos vemos en el siguiente video.